Buenos días, ¿cómo están todos? Les cuento un poco lo que vamos a trabajar hoy entre todos. Primero, trabajar. Mala palabra para un viernes a la mañana, pero bueno, es lo que hay. Y segundo, la intención y la dinámica es, yo estoy parado acá, frente a todos un montón de evaluadores, estoy dando mi final y les voy a contar la bolilla que me tocó hablar, que es sobre microbiología aplicada, eso que vimos en la facultad tan árido, tan aburrido, esas placas de Petri, pero cómo las llevamos al campo, a partir de mi trabajo de graduación, que lo hicimos en último mes con mi colega Manuel Bermúdez, que les cuento es dificilísimo trabajar con él porque cuestiona todo, y como estoy diciendo, estoy dando mi examen final, les voy a pedir paciencia, voy a tratar de resumir, no tartamudear demasiado, 20 minutos más o menos, contándoles qué es lo que vimos de la microbiología aplicada dentro del contexto principalmente de la agricultura como parte de un sistema dinámico. Entonces, cuando... Hay un micrófono que uno se puede mover, ¿no? Sí. Discúlpenme, yo me pongo nervioso, entonces tengo que caminar un poco. Entonces, en este contexto, lo que queremos hacer es presentar básicamente dos grandes ejes. El primero es, discutamos el uso actual y las expectativas, que es un trabajo que hicimos con Manuel y un montón de gente más, analizando los tratamientos biológicos hoy en la agricultura argentina, no solo pampeana, argentina. Y después voy a tratar de defender o entender cómo es el desarrollo de tecnologías biológicas en su historia, en su situación actual, y principalmente integrándolo hacia adelante. Primero, el trabajo de campo fue sobre 108 colaboradores, habíamos invitado a 110, hubo dos que o no nos llegó el mail o no estaban, y lo trabajamos en los últimos 20 días, durante el mes de julio, cubriendo toda la región agrícola argentina, con distintos grados de participación, pero con alta concentración en todo el área núcleo agrícola. Hicimos una serie de preguntas, interrogantes, idas y vueltas, y la primera pregunta que nos interesaba importante conocer es ¿cuál es el uso aparente de inoculantes en soja? Cuando hablamos de tratamientos biológicos, la primera pregunta es ¿cuánto se usa a nivel de superficie? Es decir, ¿cuánta de nuestra soja está suplementada, cuidada a través de la inoculación? Y sé que todos ustedes saben lo que son inoculantes, por eso no lo vamos a abrir en detalle. Sí, mostrarles en la columna roja, lo ven, que en promedio en la región pampeana, ponderada por superficie, el 80% de las hectáreas que tienen soja reciben un inoculante. Esa es una expectativa, una perspectiva y que coincide con otros relevamientos hechos en el país por otras instituciones y que es algo importante porque posiblemente eso consolida el valor de las tecnologías biológicas como pilares en los sistemas de producción y nos ayuda a seguir avanzando y no tener que defender por qué biológico, sino más bien cómo lo mejoramos y qué es lo que le vemos de valor a esa práctica. El peor de los escenarios, en el Chaco, 70%. El mejor de los escenarios, sudeste de Buenos Aires, oeste de Buenos Aires, casi el 90% de los cultivos reciben inoculación. De todos modos, hay una muy alta proporción de uso de la práctica. Y lo más interesante, que no se ve nada, ya me están bajando la nota porque el slide no es de buena calidad, me dice que la intención de uso que se ve y la evolución de la práctica de inoculación está en una situación creciente. Es 80% y creciendo. Y lo que nos está diciendo, hay un valor que se percibe en la inoculación. Nos preguntamos ahí dos situaciones importantes. ¿Por qué ustedes, técnicos, productores, que están involucrados o investigadores en la producción de cultivos de soja, usan o creen que se usan los inoculantes? Principalmente el 50% porque aumenta el rinde. Importante para los que estamos en desarrollo, midamos rinde. Si no hablamos de rinde, lo que estamos contando no tiene un fuerte arraigo interno. Y la pregunta segunda es, si ustedes tuvieran que decir a alguien, no inocules, ¿por qué razones lo harían?
bastante repartido, 40% entre los dos, para cada uno. Uno, porque la situación de aplicación es muy compleja. O sea, lo que vengo haciendo, más o menos zafo. Pero si se llega a ser un poco más complicada, quizá me cuestione si esto es de tanto valor. Sigan así, que por ahora lo puedo manejar. O empecemos a ver que hay faltas de respuesta en rendimiento. Es decir, los desarrollos tienen que terminar en producción. No es solo abaratar costos, facilitar el uso, sino que siempre mostrar que hay mejoras de producción. Y ahí nos empezamos a preguntar, bueno, ¿cómo inoculamos? Y esas barritas del costado, esas barras azules, nos dicen que el 60% de la inoculación de soja en Argentina se hace combinada con otros tratamientos químicos y se hace mayormente cercano al momento de la siembra. No obstante, hay un 30%, que son las dos columnas anteriores, que nos dicen, atención, el 30% del área recibe tratamientos anticipados. Y cuando hablamos de tratamientos anticipados nos fuimos a más de una semana antes de sembrar. El preinoculado en serio, no el preinoculado de 2 o 3 días. Es decir, atentos en los desarrollos. ¿Por qué? Porque esa práctica de preinoculado es algo que representa el 30% del área sojera argentina. Es un impacto importantísimo si lo hacemos mal y muy positivo si lo hacemos bien. Preguntas de cajón. ¿Y vos cuánto esperás que la inoculación te esté aportando tu rendimiento? Y lo que vimos fue que la gran mayoría, alrededor del 66% de los que colaboraron en este trabajo, dicen la respuesta está entre un 2 y el 6% de la mejora productiva. Muy bueno. Después vamos a ver resultados de campo. Los resultados de los ensayos en condiciones controladas nos están diciendo que la respuesta está por encima de eso. Es decir, estamos cerrando una contribución tecnológica cuya expectativa coincide con la expectativa que el mercado o los usuarios tienen de la práctica. Y pensando a futuro, y ya haciéndolo más amplio, no quisimos ir en detalles mostrándoles otros cultivos, porque esto avanzamos sobre otros cultivos. En general, ¿qué es lo que esperan de la microbiología para tu sistema de producción en la visión de los próximos años? Y próximos años es 5, 7 años, no 2050. El 43% es sigan mejorando rendimiento. Eso es importante. Acá hay un componente productivo fuerte en la toma de decisiones de por qué manejo un cultivo, porque tengo que mejorar producción. Y lo que más nos interesó ver sobre las opciones secundarias, que están alrededor del 15% de aporte en cada uno, es esa mejora, llévenla a ambientes de riesgo. Es decir, la inoculación aporta y vemos que tiene posibilidades biológicas de ayudarnos a producir en condiciones de riesgo. Y está bien que sea así. Y a la vez nos ayuda a reducir el uso de otros insumos, es decir, ser más eficientes en el sistema de producción. Y hay mejores respuestas que las que tenemos hoy, que dijimos que estaban percibidas entre un 2 y un 6%, y ya sabemos que lo que tenemos hoy disponible está por encima de ese nivel. Entonces, parte de estas expectativas se van a ir cumpliendo en el corto plazo. Ese era el trabajo de campo, y ahora les voy a contar un poco el ensayo, el trabajo de análisis de información que hicimos con Manuel, tratando de entender los desarrollos biológicos en su contexto general y hacia dónde vamos, principalmente pensando en los sistemas productivos y su integración. Primero, tratemos de interpretar dónde estamos y hacia dónde vamos. En un proceso de desarrollo de tecnologías uno tiene distintas etapas que pasan desde el descubrimiento, probar que ese descubrimiento funciona, se desarrolla o se lanza. Y para lo cual uno puede empezar identificando mejoras, mejora el rendimiento, mejora el control de un patógeno, mejora la nutrición, o lo que todos ustedes están pidiendo, mejora la producción. Hoy, en los grandes desafíos que tiene el desarrollo de nuevos productos biológicos, el punto de partida no es qué hace, sino qué aporta. Y lo que hacemos todos los días con Manuel es seleccionar tecnologías porque aumentan producción. Y después volvemos al laboratorio a decir por qué aumentan producción.
y no empezamos al revés, que nosotros decidimos la producción aumenta porque fija más nitrógeno y entonces voy a mejorar la fijación. No, hay muchos procesos integrados complejos. En esos procesos integrados complejos no hay que ir a inventar nada nuevo. La naturaleza tiene muchísima diversidad de oportunidades ya disponibles. Y por suerte tenemos herramientas, secuenciadores de ADN, mejoradores de selección y de procesos y de optimización de procesos industriales que nos permiten, a diferencia de 10 años atrás, no 100, de 10 años atrás, ir a escarbar en esos miles de millones de microorganismos que hay en el suelo, eligiendo aquellos que funcionan mejor en relación a la producción. ¿Dónde están esos microorganismos? Pueden estar en el suelo, muy pegados a las raíces, rizosfera, algunos en las hojas y otros dentro de las plantas, que son los famosos microorganismos endófitos, no los que forman nódulos, sino los que están circulando, como los probióticos o los microorganismos que tenemos nosotros en nuestra flora intestinal, circulan en las plantas ayudando a que las plantas funcionen mejor. Eso es lo que estamos investigando hoy. Hoy estamos buscando en plantas de alta producción qué microorganismos coinciden para poder llevarlos al campo a nivel industrial y mejorar la producción. Y después nos preguntamos por qué. Lo primero es, mejoremos la producción. ¿Es la inoculación una práctica moderna? O sea, estamos en este salón diciendo, uy, que esto es nuevo, vamos a salir en titular del diario diciendo, a partir de 2016 aparecen los inoculantes. No, la práctica de inoculación dentro de las prácticas de producción agronómica es una de las prácticas más viejas. Hay antecedentes desde antes de los romanos que se usaban inoculantes. Distinto que los de ahora, no venían en vejigas líquidas, preinoculado con aditivos. Era suelo muy fértil que lo trasladaban de una planta a la otra para mejorar la producción. Una planta media deprimida, le ponían el suelo de una planta mejor y la cosa mejoraba y no era por nutrientes, sino era porque había una actividad biológica nueva, renovada. Y eso fue avanzando y se fue acelerando en la medida que la demanda energética dijo, pidámosle a la naturaleza que sea más eficiente y nos ayude. Fines de 1800, principios de 1900, se patentó el primer inoculante de la historia. Un inoculante cuyo nombre se llamó Nitragin, no tiene nada que ver con la empresa en ese momento. Después Nitragin fue la primera comercializadora de esa patente, que lo que lograron es hacer los inoculantes parecidos a los que tenemos ahora, de rizobios, para leguminosas. Soja no, tréboles. Después alfalfa, después maní, después soja. Y empezamos a avanzar, dijimos cambiemos el suelo, pongamos turba, cambiemos la turba, pongamos líquidos. Y en esa evolución, fíjense que las fechas se van amontonando y se empiezan a acelerar. ¿Y saben cuál es el factor que acelera la evolución de los inoculantes? Los sistemas de producción. En la medida que el sistema de producción se hace más complejo, el inoculante se tiene que acompañar para seguir capturando el mismo valor. Si no, quedaría obsoleto. Y entonces es que en los últimos 10 años, ustedes fueron testigos, igual que nosotros, de elegimos cepas, pasamos de turbas a líquidos, pasamos a incorporarle aditivos, hicimos compatibilidades con fungicidas, hicimos compatibilidades con una práctica común que era el pretratamiento, y hoy ya sabemos que hay sistemas intensivos de tratamiento industrial que solucionan aplicaciones en Argentina a 90 días, en Estados Unidos a 120, en Brasil a 45. ¿Qué es lo que varió ahí? La temperatura. Cuanto más agresiva la temperatura, más complejo. Pero en Argentina, quédense tranquilos, hay pretratamientos industriales de altísima calidad que se pueden aplicar a niveles de hasta 90 días, 60 días dependiendo de la región, con un impacto en los sistemas de producción positivos porque solucionan un problema, operatividad. Y siempre siguen siendo inoculantes. Hoy, ¿qué tenemos en el mercado? Principalmente tecnologías que ayudan a mitigar. Mitigar significa anticiparnos a un problema. ¿Y qué problemas ayudan? Mayormente, mitigar problemas abióticos. Abióticos es la piedra que uno patea en la calle porque no tiene vida y se cae. Abiótico es la falta de agua, abiótico es la falta de nutrientes, abiótico es el aumento de temperatura.
En particular, funcionan a través de 3 modos de acción. Fijan nitrógeno, toman nitrógeno del aire y lo incorporan en las leguminosas. Eso es un factor abiótico asociado a la nutrición con nitrógeno. Aporta muchísimo al resultado de la producción en soja. Mejora la nutrición. Hay hongos, Penicillium vilae, que hacen que las raíces sean más eficientes capturando fósforo, capturando potasio, capturando zinc, capturando un insecticida y, por lo tanto, hacen más eficiente el proceso de actividad de nutrición y de captura de recursos a las plantas. O aquellos que son solamente mejoradores de crecimiento, moléculas señal, lipo, quito, oligosacáridos, LSO, puestos en maíz, puestos en soja, azospirillum en trigo, que lo que hacen son los maestros de ceremonias en las fiestas, son los RPP de la rizosfera, son los que ayudan a que vengan microorganismos favorables, frenar a los que no, el patobica que no quiere que entre otro, y que a la vez le dicen a la planta, vos seguí de fiesta y crecé. Esos son los mejoradores del crecimiento. Esos 3 elementos actúan hoy en nuestras formulaciones en el mercado. Y atienden a una realidad. Argentina tiene niveles de fósforo en promedio en sus zonas agrícolas que están por debajo de la oferta que maximiza la producción de cualquier cultivo de cosecha. Maíz, trigo, soja. Eso hace que haya que tener cultivos que tengan un crecimiento muy activo y una capacidad de explorar el suelo y de aprovecharlo en forma mucho más eficiente que si el fósforo no fuese un factor limitante. Raíces pobres, nutrición pobre. Nitrógeno, suelos con baja materia orgánica, con alta materia orgánica, no importa, pero son cultivos muy exigentes. Hay un trabajo del INTA de hace un par de años que muestra que el 60% del nitrógeno que consume la soja de Argentina proviene del aire. Por lo tanto, imagínense que haya una huelga y los rizobios digan, este año no fijamos nitrógeno, el rinde de soja de Argentina cae un 60%. De ahí el valor de la fijación biológica, y no estoy hablando de inoculación, de la fijación biológica, sabiendo que cuando uno inocula, ese 60% está asegurado que va a llevar a su máximo. Mientras que cuando no lo hacemos, y empezamos a tener esas pérdidas de productividad que se produce todo bien. ¿Y ahora? Respuestas a la inoculación. ¿Se acuerdan la expectativa que nos decían nuestros encuestados? Vamos a estar aproximadamente entre un 2 y un 6%. ¿Sí? Resultados de 796 ensayos en parcelas desde el año 2001 al 2015. ¿Qué nos dicen? En promedio, cultivos de soja en lotes rotados con soja, es decir, hay antecedentes de soja. Sacamos una planta y tiene nódulos. La respuesta promedio es del 6,6%. A nosotros como desarrolladores nos deja muy tranquilo. La expectativa, lo que el productor espera, lo que el usuario está esperando, es menor que lo que sabemos que le estamos entregando. Promedio. Súper valioso. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos hablando el mismo idioma. No hay una expectativa de 50% de mejora de producción. Hay una expectativa que está acorde a lo que ocurre en la realidad. 6% de respuesta asociada al uso de inoculantes. Lo mismo pasa en trigo. En trigo, usando azospirillum, esta formulación de ensayos de 120 sitios en las últimas 9 campañas, aplicado en pretratamiento, aplicado 45 días antes de sembrar el trigo, en combinación con fungicidas, nos muestra mejoras promedio del 6%. 6,2% nos muestra esos resultados. De nuevo, en cereales, y acá no explicamos que es porque fija nitrógeno, porque ahorra fósforo. No, porque ustedes hacen las cosas bien como productores, cuando le dan una oportunidad a los tratamientos biológicos, esos tratamientos biológicos ayudan a consolidar un 6% del resultado de su cultivo. Eso es lo que explica el uso de inoculantes. Pero acá empezamos con los problemas. ¿Por qué tantas preguntas sobre uso de inoculantes si es tan sabido que aumenta el 6%, mejora la producción, aporta mucho y siempre estamos con preguntas y preguntas de si hay respuesta, si no hay respuesta, que no lo veo, que sí lo veo? El año pasado, como resultado de una serie de estudios que se hicieron
años anteriores describiendo la calidad de los tratamientos de las semillas hechos en condiciones de producción y donde veíamos que casi el 50% de las veces que la inoculación se hacía sin cuidado no lograba un buen tratamiento, y no lograr un buen tratamiento medido es 7 de cada 10 semillas que se mezclaron con el inoculante no llegan al suelo con el inoculante. Entonces, en realidad, la inoculación promedio que tenemos evaluada en lotes de producción ronda el 30% de las semillas. Dijimos, 80% del área argentina inoculada. Pero de ese 80, un 30% de las semillas tiene inoculante. Es decir, el 25% del área de Argentina está bien inoculada y hay un 70% de oportunidad de mejora. ¿Les interesa el desafío? Dijimos, ¿eso será verdad? ¿Será mentira? ¿Qué está pasando? Manuel diseñó un ensayo, no sé si está Daniel Lastra por acá, pero es el otro de los culpables de este ensayo, donde se simuló ese 30% de inoculación. Es decir, inoculamos las semillas, hicimos un corte, 70% de semillas tratadas, 30% de semillas tratadas, 70% no tratada, con el inoculante, y lo llevamos al campo. Y lo que vimos es eso, el mismo producto, aplicado en aplicación común o profesional. ¿Qué era profesional? Si ustedes creen, bueno, profesional es que fue Manuel, que sabe inocular muy bien, y hizo el tratamiento. O sea, una persona común y corriente, como todos nosotros, pero sabiendo que tiene que hacerlo con atención. ¿Y qué es lo que vimos ahí? 30% de semillas inoculadas representan no haber inoculado, o prácticamente no hacerlo. Mientras que haberlo hecho con un poquito de cuidado significaba ver ese 6% de mejora que estábamos buscando. Entonces, el primer punto para trabajar entre todos es, tenemos que usar tratamientos de semillas, pero no solo pensar en el producto, sino pensar en el proceso. Por eso el motivo de la presentación es cadena, proceso, todos. No es solo productos que se mezclan como ingredientes en la torta, sino cuándo lo voy mezclando y cómo lo voy mezclando. ¿Por qué? Porque la expectativa de que una torta se haga no es poner en el horno la cajita de los polvitos mágicos y prender el horno, sino abrir la caja, mezclarla con cierta proporción de algún ingrediente, revolverlo, dejarlo esperar, ponerlo en el horno a cierta temperatura y después de cierto tiempo sacarla. ¿Sí? Así por lo menos dicen las instrucciones. Nunca lo hice, pero creo que si lo hago, sale la torta. En la inoculación es más o menos lo mismo. No es solo mezclar semillas con inoculantes, sino que hay un esfuerzo mayor. Ese esfuerzo mayor va a ayudarnos a ver lo que ya sabemos que está en el mercado hoy. Esto es el resultado de la última campaña, donde podemos ver distintas categorías de productos, no inoculados, rizobios solos, inoculantes que ponen bacterias que fijan nitrógeno. Bacterias, Optimize es una tecnología que tiene rizobios con molécula señal. Moléculas señal son los LCO, son indicadores y facilitadores del proceso de formación de nódulos, es decir, de creación de la fábrica donde van a estar los obreros fijando nitrógeno, y la tecnología triple o la combinación de Optimize y un producto que se llama Jamstar, que tiene un hongo que mejora el crecimiento de las raíces, solubiliza nutrientes en el suelo y los hace más accesibles, nos permite decir, hay una escalera de mejora desde los productos, siempre que la acompañemos con la escalera de mejora del proceso de inoculación, que desde el desarrollo de las tecnologías ha ido acompañando a las demandas de ustedes. Por lo tanto, desde el punto de vista de integración de la microbiología tiene muchísimo para entregar. ¿Por qué? Porque hay miles de millones de microorganismos naturales, disponibles, y que los estamos encontrando y usando. Y quédense tranquilos, esas decisiones van a estar ajustadas y ordenadas en una manera tal que ustedes, como productores o usuarios de las tecnologías, van a seguir haciendo sus mejores prácticas agronómicas y a la vez incorporar el inoculante y no modificar sus prácticas agronómicas mejoradas para incorporar inoculantes. Queríamos resumir
Acuérdense que estoy en un examen final. Y está bueno que no me hayan hecho preguntas porque si no me pongo nervioso. Ahora voy a empezar a temblar un rato. Primero, validamos que los usuarios, más allá de que las percepciones, les preguntamos forzadamente a través del uso de inoculantes y nos dijeron hay aportes y supera a soja. Según la región, se usan inoculantes en poroto, en arveja, en maní, en trigo, en maíz, en cultivos de cobertura, y en soja. Es decir, la inoculación tiene parte de nuestro sistema de producción. Acomodamos a entender algo que mitigan, anticipan, previenen problemas abióticos por ahora. No estamos hablando de biocontrol, estamos hablando exclusivamente de nutrición y crecimiento de raíces. Que la mejora ha sido continua, a veces no percibida como una mejora. ¿Por qué? Porque el que cambia es el procedimiento de producción y lo que acomodamos para mantener ese 6% de respuesta es el proceso de inoculación. Pero la mejora ha sido continua y rapidísima. Desde el 2000 a ahora, posiblemente hemos tenido no menos de 10 presentaciones diferentes de tecnologías adaptándose a los cambios. Si usáramos un inoculante modelo 2000, hoy estamos igual que si no estuviéramos inoculando. ¿Por qué? Porque los cambios productivos son tan fuertes que ese producto es obsoleto. Y mirando a futuro, disponemos de nuevas herramientas de investigación y de desarrollo enfocadas al uso final que a todos nos interesa, que es mejora de la producción. Entonces, espero que en los próximos APRESIT me pueda sentar acá a contarles. Primero, estamos viendo microorganismos que mejoran la producción. Por favor, no pregunten por qué, pero lo estamos identificando. Y a continuación de ahí, saben, mejora la producción por esto, por esto, por esto. Pero no al revés. No estamos buscando un microorganismo que mejore la captura de selenio. No sé si el selenio es importante. Quizá dentro de 5 años venga y les diga, encontramos un microorganismo que, porque mejora la captura de selenio, explica la mejora de producción en el Chaco paraguayo. ¿Sí? Entonces, con eso acabo de darle mi presentación. Les agradezco su paciencia, su atención, sus notas. Y bueno, Manuel va a manejar un poco el interrogatorio y espero poder aprobar. Y si no, me va a costar salir de esta sala. Muchísimas gracias a todos por su atención. No se vayan, que empiecen a trabajar ustedes. Bueno, a ver, déjenme arrancar. Yo trabajo con Martín y créanme que no es fácil trabajar con él. Y es bueno tenerlo como un alumno, porque uno se puede poner ahora de este lado y hacerle todas las preguntas como profesor que a veces uno quiere hacerle. Lo primero que quiero arrancar es, primero, de los que estamos en la sala, a ver, ¿cuántos son productores? Levanten la mano los que son productores. 1, 2, 3, 4. Levanten quienes son, veo algunas caras, estudiantes o en proceso de, hay unos cuantos. Está bien. Y hay algunos investigadores o que trabajan relacionados con la universidad, también tenemos algunos. Bueno, eso es lo bueno, que hay 2 o 3 sectores. Yo lo que veo, lo que quería un poco es, Martín mostró, un poco si lo desglosamos, hacemos el resumen, como él dijo, básicamente de dónde venimos, cuál es la historia, ¿sí? De la inoculación o cómo arrancó. La siguiente parte fue, bueno, dónde estamos, qué es lo que hay, y habló del potencial, ¿sí? Habló de el complejo de microorganismos, cuáles pueden llegar a venir. Déjenme arrancar la primera pregunta hacia él como profesor y a él como alumno como disparador. Y después lo que quiero es que cada uno desde su área, como productor, asesor o investigador, le cuestionen qué es lo que le sale desde adentro. Lo primero que quiero preguntarte, Martín, sería lo siguiente. Si uno compara el rendimiento de la soja hace 10 años atrás, lo que rendía la soja 10 años atrás, o 15 años atrás, con lo que rinde hoy la soja, ¿sí? O con lo que va a rendir dentro de 15 años por delante. O sea, trazás una transecta de 10 años atrás, el presente y 10 años para adelante. Vos justamente hiciste un paralelismo con la tecnología de cómo era 10 años atrás, cómo estamos hoy
y cómo viene 10 años para adelante. Entonces mi pregunta es, si yo rescato de que para 10 años atrás o 15 años atrás siempre se trabajó con una sola bacteria o con un solo microorganismo, para adelante, hoy quizá nos mostraste que ya empieza a haber algún complejo de 2 o 3. En los siguientes 10 años, ¿sí? 15. Concreto, no volando, ¿no? ¿Vos creés que la microbiología va a acompañar esos rendimientos de soja en los sistemas productivos de Argentina? Y si es así, vos me hablaste de un 6% de respuesta a la inoculación. ¿Ese 6% es constante? O sea, si yo lo extrapolo, 10 años atrás era 6, hoy es 6, y 10 años por delante será 6, ¿o vos me decís que es todo un sistema que hay que entender para poder llegar a acompañar esa línea? Y les digo que esto era... O sea, está todo improvisado, así que tranquilo. Sí. Como era una pregunta, te voy a dar una sola respuesta, pero parecían muchas. Voy a empezar por la más fácil para mí. ¿Cómo me imagino el tema de los microorganismos a futuro? ¿Vamos a estar lidiando con uno o con más de uno? No, vamos a estar lidiando con muchos, muchísimos. Si me preguntan cómo me imagino el inoculante de 2025, y va a tener mínimamente 3 a 5 microorganismos con acciones diferentes, complementarias, y hasta incluso con grandes variaciones en quienes participan dependiendo de la región. ¿Por qué? Por lo que les decía yo al final. Hoy las herramientas que tiene la microbiología para pasar de la teoría a la práctica son tan potentes que todas las regiones del mundo están mirando a los microbiólogos diciéndole, che, ¿qué hay en la naturaleza que hace que los bosques sigan verdes a pesar de que hay heladas? Además de la genética, decime, ¿qué hacen los bichitos estos para que haya pasto en la tundra? ¿Por qué en el medio del cerrado brasileño durante 6 meses hay sequía, pero los pastizales se los ve con muy buen desarrollo? Entonces hay una exigencia hacia la microbiología de llevar, y tiene cierta lógica, en acompañar la introducción de especies exógenas. Es decir, un cultivo que sembramos todos los años, por más que lo sembremos todos los años está incorporándose algo nuevo a nuestro sistema. Y dice, ¿por qué tiene que venir la semilla sola? Tiene que venir la semilla y su rizofera. Entonces, si vos me preguntás a 10 años, sí, prepárense. Tratemos no de ser científicos, sino más bien de acompañar la visión del sistema desde el sistema en sí mismo. ¿Cuánto aporta a los rendimientos? Y acá es una respuesta bien personal. Viendo cómo ha sido la evolución de las respuestas al incorporar primero los LSO sobre el Rhizobium, después el Penicillium vilae sobre el LSO y los Rhizobium. Y ahora tenemos algunas cosas nuevas que estamos poniéndole arriba de eso a nivel de desarrollo, y viendo la trayectoria, imagínense que la contribución de la microbiología va a ser, en términos generales, equivalente a la contribución que hace el mejoramiento genético en las variedades, en los híbridos. Es decir, un crecimiento moderado, 1.5, 2% anual o bianual, pero con un componente muy fuerte de adaptación regional. Pasamos de sembrar la misma variedad de norte a sur, de este a oeste, y a decir, y claro, si yo tuviera el clima de Gualeguaychú, me hubiese andado bien, pero yo estoy en América. Entonces para Gualeguaychú esto, para América esto. Y ahora la microbiología va a seguir el mismo camino. Quizá no en el mismo nivel de detalle, pero esa es la imaginación que tengo. Vos decías si con el crecimiento de los rendimientos hubo un crecimiento o un decrecimiento de la respuesta. Si lo vemos en porcentaje, no. Porcentaje de contribución es la misma, pero a nivel de desarrollo vimos un crecimiento en la producción. Por lo tanto, en valor absoluto, en kilos de producción, acompañó el crecimiento de la producción. Mi interpretación es mucho más mecanística. La actividad biológica ayuda a procesos que son intrínsecos a la planta y que representan el 6% de su desarrollo, punto. Y quizá con 2 bichitos pasemos al 8%, con 3 al 9%, y hay algo que importa mucho más. No lo mostramos ahí. La eficacia, de las veces que un tratamiento de inoculación aporta rendimiento,
cuanto más microorganismos participan, más cerca del 100% está. Un inoculante solito está en alrededor del 65-70% de eficacia. Es decir, tiene cierto riesgo asociado al ambiente, al manejo, un montón de factores. Le sumamos 2, 3 microorganismos, pasamos del 65-70 al 90% de eficacia. Pusimos 4, 95% de eficacia. ¿Por qué? Porque son más procesos que alimentan a la misma búsqueda. ¿Está? Gracias, Martín. No me querés extender. No. Yo tengo una curiosidad, porque vos mencionaste que acá en la sala había productores. ¿No dijiste asesores? ¿No? ¿Te lo salteaste? Por eso hubo muchas manos que no se levantaron. Está bien, no son los que trabajan, pero son los que piensan. A mí me gustaría desafiar a alguien en la audiencia que por favor nos desafíe desde lo técnico. Es decir, che, esto, te ponemos un 0, porque dijiste barrabasadas. Vale eso. Ahí va la pregunta. Justamente no estaba pensando en vos, pero bueno, gracias, Fabián. Vengo del panel de 2 técnicas del INTA que están estudiando todo lo que es retenciones de los herbicidas en el suelo, ¿no? La doctora Paricio y la doctora Jorgelina Montoya, ingeniera. Sí. Y bueno, fue un panel bastante revelador en cuanto a que los primeros 5 centímetros cada vez están notando una retención importante de glifosato, AMPA, atracina, imazepir. Entonces, ¿cómo estás viendo de acá a 10 años, con toda esta intensificación y digamos, avance de todos los herbicidas, incluso con la complejidad que hay de las malezas resistentes, donde hay que hacer más combos, si están viendo alguna posibilidad digamos, en esa rizosfera, si no hay ataque, si no hay algún compromiso, un conflicto entre los microorganismos y todos estos productos o estos derivados de productos? Fácil la pregunta. Sí, muy simple, y la estamos mirando, la estamos estudiando mucho. Principalmente porque lo que estamos teniendo es algo que no teníamos hace 10 años atrás. Herramientas para poder respondernos algunas preguntas que sospechábamos. O sea, lo de los cambios en microbianos cuando ustedes aplican un herbicida, todos lo sospechábamos. Decimos que es lógico, porque se llame atracina o no se llame atracina, estoy poniéndole carbono y nitrógeno al suelo. Entonces, si pongo carbono y nitrógeno al suelo, si sos una planta te mato, si sos un microorganismo me comes, y si no estás, paso de largo, pero si está el microorganismo que me come, porque busca carbono y nitrógeno que venga más o menos con la forma de la atracina, me voy a ese porque es el que más estudié, la población de degradadores de atracina aumenta, y entonces vos que sos técnico decís, me está fallando la atracina, tengo que poner dosis más altas y a ver quién es más macho y los bichos te van a ganar siempre, y porque son más hábiles, más rápidos, tienen más oportunidades, y seguís aumentando la dosis o cambiar la estrategia. Y bueno, atracina más, chao, te soné. Entonces, hoy tenemos herramientas para entender eso. Hace 10 años era prueba y error, ensayo va, ensayo viene, ahora vamos, medimos y pusimos atracina, vimos que aumenta la población de degradadores de atracina, baja la actividad de la atracina. Por eso vos recomendaste aplicar un poquito más para que baje, pero que me quede. Pero lo bueno es que frenamos cualquier lavado hacia abajo si la actividad biológica es suficientemente alta. Eso genera un disturbio. Lo que estamos viendo es que los tratamientos biológicos al suelo, lo que tienen que pensar más bien es, o que estamos ambicionando es, estar atentos a esa dinámica, por eso la regionalización, pero no a alterarla. O sea, la naturaleza es tan sabia que esos problemas los va a resolver solita. Me entró atracina, me entró glifo. El equilibrio sobre esa molécula nueva, ahí adentro, lo logra. El que no tiene esa habilidad es la planta de soja, la planta de maíz o de trigo, que crece en ese ambiente donde ciertos microorganismos están distraídos haciendo otra cosa. Y que tendrían que estar haciendo otra cosa. Por ejemplo, estimulando el desarrollo de micorrizas. Por eso, en el desarrollo, las nuevas formulaciones se exponen a sistemas de producción reales. O sea, estamos empezando las investigaciones en lotes agrícolas, consolidados, es decir, muchos años de agricultura, con aplicaciones normales de uso, de todo, en siembra directa y en las regiones donde queremos incorporar el microorganismo.
¿sí? Entonces, ahí usamos una tecnología vieja, es decir, vamos a medir producción, pero después de haber aislado cuáles son los microorganismos que van a ir pegaditos a la semilla para que esa semilla aterrice donde aterrice, tenga los jugadores para crecer. ¿Mm? Y me retomo un poco el tema de la naturaleza, los ecosistemas y demás. Es tan rica y tan dinámica la situación que hay que profundizar mucho más en ecología de cultivos que en tecnologías de cultivos. O sea, cuando pensar cómo se altera un ecosistema, y la microbiología hoy tiene esas herramientas de poder crear esos microecosistemas. ¿Mm? ¿Alguien se acomodó el pelo o levantó la mano? Sí. ¿Alguna pregunta ahí? No, se estaba acomodando el pelo. Manuel. Sí, a ver. Hay que buscar pelados, entonces ya está, no hay duda. ¿Qué tal, Martín? Muy bien, ¿cómo andás? Bien, bien. Che, bueno, no, te quería preguntar, a nivel campo y lote, y potrero nuestro de cada lote, ¿se puede hacer una evaluación de qué microorganismos ya tenemos al arranque y cómo ellos trabajan cuando vos le pones el nuevo inoculante? O sea, ¿por qué no el suelo nuestro puede hacer ese trabajo? ¿Porque está muy lejos de la raíz? No, la pregunta está muy buena. ¿Está evaluado qué tenemos ¿Sí? al arranque? Y está cada suelo. Está tan evaluado, no sé si en cada suelo, pero no, está tan evaluado que es la fuente que se utiliza para después desarrollar inoculantes. O sea, continuamente hacemos búsquedas de microorganismos en suelos de lotes de buena producción para decir, a ver qué tiene este. Y eso se aísla, se clasifica, se lo mete en un inoculante y se lo vuelve a introducir en el suelo para decir, bueno, a ver si esto mejora la producción o no. Para que tengas una idea, hoy el proyecto de microorganismos transformacionales, que es así como se llama, está evaluando en el campo, en Estados Unidos, y el año que viene empieza en Argentina ese proyecto, 2.000 microorganismos diferentes en 57 localidades diferentes en maíz y 57 en soja. Es decir, y los 2.000 están formados por microorganismos que se fueron seleccionando a nivel mundial diciendo, che, este es candidato, vos mandalo de acá para allá. Este candidato lo llegó de Alaska y se lo preseleccionó en condiciones de invernáculo y ya está en el campo diciendo, métanle que a ver si son realmente buenos. Pero acá hay una diferencia en conceptual. Cuando uno introduce un cultivo, llamamos soja, maíz o trigo, en el suelo, se genera un desorden, un disturbio en la microflora que estaba dormida, porque cuando no hay cultivo la actividad biológica está, pero está tranquila. Cuando aparecen las raíces y empiezan a crecer, y por eso es tan importante el uso de moléculas señal, los lipoquitoligosacáridos, no es que uno lo insiste porque me queda lindo, no, porque son despertadores de los procesos. Cuando empieza a crecer la raíz, hasta que la raíz no libera señales, los rizobios no se enteran que hay una soja. Entonces los pobres rizobios que están en el suelo, que están, cuando se enteran que está la soja, llegan tarde. Y ahí perdimos 15, 30, 45 días que la planta se contamine, se infecte, en este caso con rizobio, pero con muchos otros microorganismos. El LSO ayuda a que se formen micorrizas, en maíz, por ejemplo. Entonces una semilla de maíz que viene con tratamiento con esa molécula, ni bien aparece la raíz, las poquitas micorrizas dicen, llegó maíz, ¡flac! Se le clavan ahí a la raíz. Y es buenísimo, es espectacular. ¿Por qué? Porque automáticamente esa raíz, que era así, pasó a ser así. Crece la raíz, crece el hongo, tengo más exploración, tomo más fósforo, tomo más azufre, tomo más agua. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Entonces, en esa complejidad, ¿qué es lo que hay en el suelo? Está bueno para los investigadores. Si ustedes como usuarios, como productores, es qué le doy de condiciones a mi cultivo, que no me falte fósforo, que no me falte fecha de siembra, que no ponga una variedad vieja. Es decir, acompaño tecnológicamente, porque cuanto mejor es el cuidado de la planta, más activo la actividad biológica que lo acompaña. Y los nuevos inoculantes lo que van a hacer son poner las semillitas de un núcleo de microorganismos. Lo vemos con el Jamstar, por ejemplo, en soja. Ponemos un hongo que lo que hace es activar el desarrollo de las raíces. Libera un precursor deformador de raíces. Entonces,
cuando la raíz empieza a crecer, ese hongo que está ahí, lo que hace es satura el entorno de la raíz que está creciendo con señales de vamos para adelante. Es un buen coach. Dale, vos podés, crecé, tirá más pelos radicales, andá a manotear esa micorriza. Sí, está frío afuera, pero vos metele que después viene el calor, dale. No la hace la planta loca, sino que la hace mucho más adaptada rápidamente a un ecosistema que si no lo tiene que crear, y para eso tarda 45, 60 días. Hay un trabajo que va a salir en el Field Crop Research de estos días, porque se lo evalué a principio de año y salió publicado ahora, de un trabajo de un equipo australiano que midió exactamente lo que vos decís. Y lo que ven es, cuando uno inocula, desde el día 0, la actividad microbiana está al máximo. Es como que los provocamos a los bichitos que están en el suelo. Mientras que cuando uno deja de inocular, tarda 45 días en alcanzar ese máximo de actividad. Son 45 días que la planta está diciendo, ¿y yo qué hago acá? Estoy sola, no tengo amigos. Nos pasó a nosotros cuando vamos a vivir en una ciudad nueva. Y acá, decir, no, pará, ya el primer día este te alquila, este te ayuda, acá está la despensa, metele, vamos. Y empezamos con distinto. El arranque es diferente. La inoculación está mirada para mejorar la implantación de los cultivos. Bueno, vale preguntarle a Manuel también, ¿eh? Sí, no, y yo quería agregar un breve nada más a completar la respuesta de Martín, que es cuando uno, ¿cómo hace para, cuando vas al lote, decís, ¿por dónde empiezo a mirar microorganismos? Es muy fácil, uno pone un cultivo arriba, el maíz, y uno ve en el lote determinada variabilidad en plantas. Ves una planta más grande, una más chica, y siempre se pregunta, ¿debido a qué es eso? Siempre se lo atribuimos, si hubieron vacas o manchones de fertilidad, pero en realidad ahí, en esas porciones de suelo donde esa planta está más grande, el desarrollo de esa microflora que habla Martín es mucho más rica, ¿sí? Nutrientes. Y en esos sectores de suelo son donde uno empieza a hacer las extracciones de esos microorganismos para después estudiar qué es lo que hay, ¿no? Pero bueno, después cualquier cosa la completamos. Déjenme agregar la pregunta de Fabián. Cortita, hablando de vacas, el sorgo. Sí. No te escuché nada. ¿No hay nada? Sí. En sorgo hay. Y es uno de los cultivos en los cuales Azospirillum es el microorganismo que ha mostrado hoy los mejores resultados, principalmente porque ¿cuáles son las condiciones en las cuales vos vas a producir sorgo? ¿Y qué quiere decir? Y si uno quiere traducir la palabra marginal y estrés, dice, y son lugares donde tengo humedad para sembrar, pero tengo incertidumbres, me gustaría tener una implantación uniforme y rápida para lograr colonizar el sitio, que le cuesta crecer naturalmente. Entonces, ¿qué hace el Azospirillum? Es el primer enriquecedor, como les decía, era el RPP, el Product Manager y demás, es el primero que va a llegar a colonizar la rizosfera, a decir, vengan por favor micorrizas, vengan a ayudar a este sorguito, vengan que acá esta raíz necesita. Entonces, a nivel mundial, Azospirillum en sorgo es una de las recomendaciones más fuertes. ¿Vamos a esperar 50% de aumento porque pusimos Azospirillum? No, 6%, 5%. Lo que sí vas a lograr es mejorar la condición de implantación, que es lo que estamos viendo, por ejemplo, en cultivos de cobertura. Cultivos de cobertura con Azospirillum producen un 20% más de biomasa. Que bueno, tengo más cobertura o tengo más barbecho para el cultivo que sigue, porque lo puedo secar un poquito antes. ¿Me siguen? No, y además en zonas marginales el sorgo se siembra no solo para las vacas, sino para hacer biomasa. para hacer biomasa. Entonces, el impacto es altamente importante. Y la otra cosa importante es, todas las tecnologías que estamos imaginando en inoculación de corto plazo pasan por mejorar el crecimiento de las raíces, es decir, meterle más taladros al suelo, mejorar porosidad. O sea, ver, y por eso el concepto de cadena, ver la inoculación solo porque fija nitrógeno es muy pobre. ¿Por qué? Porque la inoculación aporta a la cadena productiva con soluciones que van desde el mejoramiento del suelo hasta, obviamente, la producción. Y una solución muy importante que le trae hoy, cuando hablamos de inoculantes, una solución a las prácticas habituales. Entonces, desafíen, más allá de que estemos ahora en la sala Nitragin, que es mucha esta información, no la pudimos crear a partir de Nitragin,
desafíense ustedes a decir, estoy usando el inoculante que usaba hace 10 años, pero no estoy produciendo como hacía 10 años. Entonces, ¿qué tengo que cambiar? ¿Cambio yo y me vuelvo 10 años para atrás? Estaría buenísimo, me saco 10 años de encima. No puedo. ¿Cambio el sistema de producción? No puedo. ¿Qué tengo que cambiar? ¿Cómo estoy manejando la inoculación? Tengo que ver la inoculación 2016 con las tecnologías 2016. ¿Por qué? Porque produzco como el 2016. El inoculante va a aportar más o menos lo mismo. La solución es mayúscula, porque va a empezar a integrar azospirilo en el sorgo, mejoradores de desarrollo en maíz, mejor fijación de nitrógeno en soja, mayor micorrización. En el único cultivo que, por favor, no le crean a nadie que la inoculación mejora la micorrización es colza. La colza no tiene genes de identificación con los micorrizas. Entonces, por favor, si yo llego a escribir en mi final, aumentamos la micorrización en colza, volvé en marzo, te equivocaste. ¿Sí? Bien, muchachos, muchísimas gracias por acompañarme. No digo si aprobé o no. Voy a salir último. Por eso, voy a salir último, tranquilo. Después me mandan por mail la nota, pero que sea el lunes, así paso un buen fin de semana. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Nos vemos. Gracias, Manuel. Gracias, Nitraquín.